Bueno, hace bastante ya que Viedma no tiene juez de faltas, no quiere decir que no se haga la tarea del juez de faltas, la hacen los abogados que están suplantándolo a Bollero, que ya renunció hace rato, y quien elige al juez de faltas y creo que es el secretario o secretaria, no sé exactamente cómo se dice el cargo, es el Consejo Deliberante. Y están en ese proceso. Y queremos saber cómo se hace ese proceso. Ya hay algunos nombres, alguna especie de preselección. Bueno, vamos a ver bien cómo se dice. Vamos a charlar con la presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, Maricel Ceboli. Maricel, buen día. Gustavo Bosco y Eduardo Fibiger la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Están en ese proceso, ¿no? ¿Cómo es la elección de un juez o jueza de faltas? Bueno, en principio el juzgado de falta no está acéfalo, hay quien está subrogando el cargo a partir de la jubilación del doctor Bollero. Y nosotros lo que estamos es frente a la posibilidad de hacer históricamente una elección con una norma que fue sancionada el año pasado, que además de indicar características de la elección, no de la elección en sí misma, porque eso se hace en el cuerpo legislativo, sí de la presentación de los trabajos de quienes aspiran al cargo, un término para la ocupación del cargo, que también es importante. Creo que es una de las cuestiones más relevantes de la ordenanza, ¿no? No la perpetuidad, sino la posibilidad de que quien sea elegido o elegida ocupe el cargo por el término de 5 años. Claro, porque hasta ahora no había límites. Claro, exactamente. No había un límite que determinara hasta qué plazo o tiempo pueda la persona que lo ejecute estar en el cargo. Claro. Y nos pareció que, bueno, la ordenanza fue autoría del concejal Ruiz, con el acompañamiento del bloque oficialista y un trabajo bastante a conciencia, que como siempre decimos, las ordenanzas son perfectibles, con lo cual ya nos pasó Defensoría del Pueblo, uno puede después, en el transcurso del año legislativo, revisar, analizar. Pero en principio esta ordenanza que fue sancionada hace un tiempo ya requería de la conformación en primera instancia de una comisión evaluadora y estaba planteado en la misma ordenanza cómo debía constituirse esa comisión. Y en la comisión, una vez que se establece y se constituye, se hizo la presentación, en principio del llamado para la presentación de aspirantes y a posteriori, una vez recepcionados los currículos con los trabajos respectivos, una evaluación según los términos que establece la ordenanza, que tenían que ver con los criterios en la presentación del trabajo, algunos estaban claramente establecidos, y después los antecedentes curriculares y laborales de quienes se hayan presentado. La realidad es que nos encontramos con trabajos muy interesantes, con personas que en realidad se establece un orden de mérito porque está establecido así en la ordenanza, pero que todos tienen un currículum muy amplio, con un enorme desarrollo en la tarea y con la formación. No ha habido una diferencia significativa, es simplemente una cuestión de formalidad para dar cumplimiento a la ordenanza, porque para eso fue sancionada por unanimidad en el cuerpo legislativo, no, por mayoría, en el cuerpo legislativo, y lo que sí es real es que el orden de mérito, que estamos en proceso, periodo de impugnación, es irrelevante a la hora de la elección del juez o jueza de faltas, porque eso se hace por votación de concejales y concejales. Ese orden de mérito, lo cuento a la gente que ayer lo difundieron, es primero Mauricio Merlotti, después Maximiliano Farux, que es quien ahora está en el cargo, digamos, ¿no es cierto? Está subrogando el cargo. Claro, claro. Y la doctora Ana Wentelaf, eso para el juez o jueza de faltas, y después también el secretario letrado del juzgado, ¿no es cierto? Exacto. Que viene a ser quien lo secunda al juez o jueza. Exacto. Bien. Generalmente, como pasa en el ámbito de cualquier estructura judicial, hay quien subroga y además acompaña en el procedimiento, ¿no? Claro, y para el cargo de secretario o secretaria, ahí sería secretaria, porque hay dos mujeres. Sí, claro, Ana Wentelaf y Verónica Barrera, que es la ex delegada del Cóndor. Bueno, exactamente, secretario. Y ahora, o sea, hay un periodo de impugnación para esto, para que alguien pueda, no sé, decir algo si no le gusta o le parece que está mal, y si no, ¿qué pasa? Como corresponde a cualquier concurso, las personas que se presentan, si consideran que el orden de mérito no es correcto o tiene alguna cuestión que plantear respecto al mismo, tiene el derecho a la impugnación. Como en cualquier concurso. Bien. Una vez que se presenta la impugnación, se revisa, tenemos el término de 15 días para que eso acontezca, y lo que puede llegar a suceder es que en el análisis de la impugnación se demore la elección del juez o jueza. Ese sería el inconveniente, pero obviamente, una vez que uno se presenta al concurso, yo insisto, como cualquier concurso, nosotros hemos tratado de darle
resalto el trabajo de la secretaria parlamentaria, de la directora de Legal y Técnica y de cada uno de los que hemos formado parte de la comisión organizadora, porque tratamos de, evaluadora, perdón, porque tratamos de ser no solo justos y equitativos, sino pensar en la función específica que va a desarrollar la persona que ocupe este cargo. Nosotros siempre estamos previendo cuestiones que tienen que ver no solo con el trabajo específico, sino con la interrelación con otras áreas, tanto sea del municipio como del ámbito provincial, la perspectiva de género, que muchas veces nos olvidamos de la existencia de que quien lleva adelante el estado punitivo tiene que considerar algunas faltas que involucran cuestiones vinculadas a la violencia. Bueno, en fin, en el análisis de los trabajos lo tomamos de manera muy seria, como lo hemos hecho también con la Defensoría del Pueblo, y ver estas cuestiones, ¿no? Bien, después al momento de la votación en el recinto, ¿necesita mayoría simple, alcanza o no, especial? Ajá. Mayoría especial. Con 2/3 viene a ser del Consejo, entonces. Exacto, bien. Le iba a preguntar fecha, pero claro, primero hay que pasar el periodo de impugnación y después de ir en adelante ver cuándo pueden sesionar para tratar esto, ¿no? Sí, nosotros tenemos mañana, como hacemos habitualmente, una labor parlamentaria para ver y revisar cuáles son los temas que probablemente vayan a sesión ordinaria. Vamos a trabajar, yo recién le decía a Fernando, si bien es cierto que es presidencia quien define las fechas de sesión, a lo largo de esta gestión he tomado la costumbre de poner en consideración, porque bueno, los concejales y concejalas por ahí tenemos algunas actividades y tenemos un tiempo en el que a lo mejor nos lleve pensar y revisar los proyectos que van a ser presentados, entonces tratamos de que las fechas de sesiones sean consensuadas, salvo circunstancias muy particulares y especiales. Entonces todavía, independientemente del periodo de impugnación, no tenemos fechas. Y en esta sesión en particular jura la nueva concejala que ingresa en el cargo que antes ocupaba Marco, hoy su secretario del Consejo. Gabriela Bobcom. Gabriela Bobcom, exactamente. Gabriela Bobcom. Claro. La última, ¿no entró el proyecto de presupuesto del año que viene? Aún no. Estamos en fecha todavía, ¿Es hasta fin de noviembre o no? ¿Qué fecha es el límite? ¿Lo recuerda? Sí, fines de noviembre, sí. Ajá. En realidad aún no ha ingresado. Creo que como pasa siempre con el tema del presupuesto, hay que hacer una unificación de las distintas áreas y de los 3 poderes, y eso tal vez demore un poquito la tarea, porque bueno, yo creo que el presupuesto, como nos pasa en el Consejo Deliberante, es algo que se va analizando a lo largo de todo el año. Pero hay algunos imprevistos o cuestiones propias de estas situaciones que nos tocan vivir con respecto a la economía, que muchas veces hacen que se revisen y se vuelvan a analizar. Bien, le había dicho la última, le mentí, me queda una más. Y tiene que ver con la política y tiene que ver con el año que viene. ¿Dónde se ve el año que viene? ¿En alguna lista? Ya sé que me va a decir que no sabe, que no lo estamos pensando, pero yo sé que lo están pensando y lo deben estar charlando entre ustedes. ¿O cuál es su deseo? No, mi deseo es poder seguir trabajando, porque la verdad es que entiendo que la política pública es algo que a mí desde siempre me interesa. Me parece que para poder ser parte hay que llegar, militar y trabajar seriamente. Pero sí es verdad que soy orgánica y creo que el partido y quienes lo constituyen en su consejo decidirán y bueno, y uno sabrá que lo que ellos decidan es lo mejor, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Vernos, yo me veo siempre en muchas cosas. Claro, Estoy muy inquieta. Sí, está bien. Digo, pero a ver, me refería puntualmente a una cosa, es decir, Viedma no ha tenido nunca una intendenta, bueno, iba a decir intendenta mujer, es una redundancia, una intendenta. Claro, ¿no se animaría, no le gustaría? ¿Lo ha pensado eso, aunque sea, se lo han propuesto? No, propuesta no es algo que tampoco yo consulte o pregunte. Vuelvo a decir, soy absolutamente respetuosa. Yo le agradezco eternamente a 2 personas que han generado que vuelva a confiar en el ejercicio de la política y la militancia, que son Mónica Silva y Pedro Pesati, y por supuesto nuestro senador Alberto Bretilnec, porque creo que a veces uno viene como con mucho desgaste de muchos años de trabajar en las instituciones y a veces genera cierto como, no sé si descreimiento, pero es como que empieza a aflojar un poco en la militancia. Y gracias a ellos y a la confianza y ella que ha tenido en mi trabajo, yo he vuelto a ser una militante activa. Y obviamente, nada, lo que decidan y lo que consideren pertinente es lo que aceptaré, y obviamente siempre quiero, fundamentalmente para mi ciudad, que es en la que yo crecí y aquí
crié a mis hijos, aunque ya no están aquí, lo mejor, siempre. Calidad de vida no solo de obra pública, sino también de vida, de convivencia. Nosotros estamos viviendo situaciones que, bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hablar desde mi formación profesional. Después de la pandemia, las sensaciones son muy semejantes a la posguerra, ¿no? Entonces, vivimos una suerte de crisis de convivencia que muchas veces, sumado a las redes sociales, hace que tengamos como la queja instalada siempre. Recién te escuchaba antes de iniciar la nota, y la verdad es que necesitamos un poco entendernos como ciudadanos y ciudadanas y empezar a convivir con respeto y sobre todo con el resguardo de que el lugar que habitamos es aquel que tenemos que cuidar entre todos y todas, no es única responsabilidad del Estado. Entonces yo siempre voy a pensar y voy a querer que mi ciudad esté como hoy y mucho mejor también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero no se lo propusieron, pero por su mente puede haber pasado, ¿o no? Digo... Yo digo, alguien que esté presidente de un consejo deliberante, como que está ahí, ¿no? Está como cerquita. Vuelvo a decirte, por mi mente pasan muchas cosas. Bien, bueno, eso también, eso lo agrego yo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, que le vaya bien. No, por favor, muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Igualmente. Bueno, Maricel Séboli, entonces la presidenta del Consejo Deliberante de Viedma. Vos, Eduardo, que estabas escuchando ahí atentamente, ¿qué decís? ¿Que pensó o no lo pensó? Yo creo que ya lo pensó. Falta que alguien levante el teléfono y se lo proponga. Y yo creo que sí, ¿no? Estaría dispuesta, por lo menos. Yo creo que, digamos, todavía Pesati no ha dicho si quiere continuar o no. Uh-huh. En caso de no hacerlo, hay varios ahí que están ya. Sí, sí. O sea, como... Pero tengo entendido que sería la única mujer. Sí, no hay... O sea, todos los otros candidatos son hombres. Sí, sí. A ver, uno puede hacer un listado rápido. Marcelo Sigol ya dijo que quiere ser. Bueno. Marcos Castro, el jefe de gabinete, podría ser. Hay algunos otros funcionarios, me pueden ocurrir. Gastón Gutiérrez, que hablamos hace un rato. Renda también puede ser. Sí, mujer creo que no se me ocurre otra que Maricel Séboli. Y bueno, y hay como una onda también, ¿viste? Por eso gobernantas. ¿Por qué no? Bueno, no sé. Quizá lo tenga en cuenta.